Todo estaba bien en su casa, salvo el aparente mal comportamiento de Oscar. Hasta que cierta noche, la madre escuchó extraños ruidos que provenían del patio, cuando ya pasaban de las 2 am. Eran las voces de sus hijos jugando fuera. Cuando salió, quedó petrificada. Miró sin aliento cómo Oscar y Sara arrojaban la pelota y que ésta regresaba hacia ellos sin ninguna lógica. Desconcertada y molesta a la vez, les preguntó qué era lo que hacían afuera a esas horas, a lo que respondieron que jugaban con su amigo Rolando. La mujer sintió helarse la sangre al escuchar eso, pero manteniendo su firmeza los hizo entrar, tratando de convencerse que seguía medio dormida. Al poco rato se escuchó a la niña gritando, pidiendo ayuda, clamando a un tal Rolando que la dejara en paz. Cuando su madre llegó tan rápido como pudo, la niña le dijo con desesperación que era Rolando, que se había llevado a Oscar, mientras apuntaba hacia un lugar donde no había nada. La madre buscó toda la noche a Oscar sin ningún éxito, y al día siguiente fue a levantar la denuncia de lo que había sucedido. Todo quedó como un secuestro, sin rastro alguno de a dónde se habían llevado a su hijo. Días después, la mujer comenzó a creer ver sombras que corrían hasta el lavadero, mientras un extraño eco inexplicable hacía sonar el murmullo de risas. Había veces que incluso creía escuchar que llamaban a su hija. Unas semanas después de estar soportando eso, la mujer le contó todo a su hermano, cansada y desconsolada. El hombre atinó a decir que la tierra lucía floja en la parte debajo del lavadero y le propuso a su hermana que levantaran la tierra para saber a qué se debía eso. Decidido a saber qué había enterrado en aquel lugar sombrío, tomó una pala y comenzó a cavar. Mientras sacaba más y más tierra, la inevitable sensación de lo que allí encontrarían los carcomía con cada segundo y con cada palada. Llegado el momento, el hermano de la mujer se cubrió la boca y retrocedió, mientras ella se acercaba con la cara contraída en una expresión de desconsuelo, de terror. Entre la tierra removida estaban los huesos de un niño muerto hacía mucho tiempo. Rolando. Y a su lado estaba el que parecía ser el cuerpo en descomposición de Oscar, a quien Rolando se había llevado, para jugar en la perpetua oscuridad, en el eterno vacío de la muerte. Se cuenta que un día, una chica llamada Eulalia entró a formar parte del personal de enfermería en el hospital. Era una chica de buena presencia, muy limpia, con una actitud amable y educada que demostró gran profesionalismo y diligencia y se ganó rápidamente el aprecio de los médicos. Su vida era realmente tranquila, todo su tiempo se dividía entre las labores en el hospital y las atenciones hacia su familia. Sin embargo, un día todo cambió y llegó al hospital el doctor Joaquín y todas las enfermeras fueron a conocerlo, pero Eulalia se quedó atendiendo a un paciente y un día la convocaron para que lo ayudase con la extracción de una bala en la pierna de un paciente. Entonces Eulalia quedó prendada del doctor Joaquín al punto de que sus manos temblaban ligeramente cuando le pasaba los instrumentos. Pasados algunos meses ella consiguió su propósito y el doctor Joaquín aceptó ser su novio. Sin embargo, Joaquín no parecía amarla y se escuchaba que coqueteaba con otras chicas a espaldas de ella. Tras poco más de un año de noviazgo, Eulalia se sorprendió cuando cierto día Joaquín le propuso matrimonio, a lo cual ella accedió. Sin embargo, era necesario esperar para la boda, ya que antes Joaquín debía irse a un seminario de 15 días en otra ciudad. Antes de irse él le pidió que le planchara un traje y luego se despidió entre abrazos y besos. Un día un enfermero le declaró su amor y le pidió que le acompañara a una fiesta como su pareja de baile, pero ella se negó por su novio, entonces el enfermero la miró y le dijo que no entendía cómo es que nadie le había contado que Joaquín se había ido a un viaje de luna de miel con su nueva esposa. Eulalia agachó la cabeza y se fue, a la mañana siguiente comprobó que todo era cierto. A raíz de esto Eulalia jamás volvió a ser la misma, descuidando a los enfermos hasta el punto de que algunos murieron por sus negligencias. Pasaron los años y un día la enfermedad cayó sobre ella. Antes de morir, se arrepintió de haber sido tan mala enfermera, falleciendo sin poder perdonarse a sí misma. Tras su muerte en el hospital comenzaron a surgir testimonios de gente atendida por una amable enfermera que no parecía pertenecer al personal del hospital. Una chica joven con la ropa impecable como la llevaba Eulalia en vida. Normalmente los testimonios eran confusos porque solía atender a los enfermos cuando dormían, se encontraban sedados o habían sido descuidados por las otras enfermeras.
Al preguntarles a los pacientes quién les había atendido siempre daban la descripción de una mujer rubia con cabello corto y rostro serio, que no correspondía con el aspecto de ninguna de las enfermeras que trabajan en el hospital. No es ninguna novedad que México es un destino turístico para miles de personas cada año. Son más que conocidas sus playas de aguas cristalinas o las ruinas que el Imperio Maya dejó atrás, ancladas para la historia. Sin embargo, entre todas estas maravillas, existe una zona conocida como Xochimilco, formada por casi 200 kilómetros de canales navegables y naturaleza, a tan solo 20 kilómetros al sur de Ciudad de México. Allí, entre las muchas pequeñas islas que hay se encuentra una especial, una isla que destaca por su macabra historia y, especialmente, por su aterrador paisaje. El lugar recibe el nombre de Isla de las Muñecas y, como su nombre indica, está repleto de muñecas que ponen la piel de gallina a todo aquel que se acerque. En el centro de la isla encontramos una pequeña casa, habitada en su momento por una única persona, Julián Santana Barrera, que vivió en el lugar durante más de 25 años. Desgraciadamente, el hombre falleció en el 2001, por lo que la casa quedó vacía, dejando un escenario fantasmagórico, con cientos de muñecas, muchas de ellas desmembradas, en el interior de la casa y colgando de la vegetación de la zona. La leyenda de la isla dice que en la década de los 50, cuando Julián Santana vivía, una niña se ahogó en uno de los canales que cruza la isla al enredarse entre los lirios de la orilla. El hombre, que se encargaba de cuidar el original islote en total soledad, no pudo hacer nada por salvarla. Se dice entonces que al poco tiempo de lo sucedido, el fantasma de la niña se aparecía en los sueños de Santana, al mismo tiempo que comenzó a escuchar gritos y llantos en los alrededores de la isla, supuestamente producidos por la niña, quien buscaba atormentar al protector de la isla. Sin embargo, lo que más impactó a nuestro protagonista fue la aparición de una muñeca en el agua al poco de morir la niña, la cual se decía que era de la niña ahogada. Ante el miedo por el fantasma de la niña y apenado por no haber podido salvarla, Julián decidió proteger su casa con muñecas de todos los tipos y tamaños, que funcionarían como guardianas. A raíz de aquello, comenzó a encontrarse cada vez más muñecas abandonadas en los canales, las cuales decidió colgar. Así, pasó de unas pocas a más de 1500. Evidentemente, hablamos de muñecas abandonadas, por lo que su imagen infunde aún más miedo, a muchas de ellas les faltan extremidades, tienen las cuencas de los ojos vacías, están sucias o podridas. Muchos consideran que esta historia no fue más que un imaginario ideado por él, pero leyenda o no, el hombre acabaría sufriendo el mismo destino que el de la niña. En el año 2001, un envejecido Julián Santana se acercó hasta uno de los canales para pescar acompañado de su sobrino. Allí, le confesó a su familiar que había una sirena en esas aguas que pretendía llevárselo desde hacía mucho tiempo. En un momento dado, el sobrino fue a ver cómo se encontraba el ganado que pastaba por la zona, pero cuando regresó con su tío, este yacía muerto flotando en el río. La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido un infarto. Desde este momento, el lugar se quedaría con el nombre de la Isla de las Muñecas, un lugar en el que el silencio se entremezcla con la tragedia y el misterio. Las leyendas dicen que cada noche, las terribles muñecas eran poseídas por el espíritu de la niña y acompañaban a Julián en sus últimos días. Los turistas que viajan hasta este lugar afirman también que hay cierto aire de brujería en el lugar. Las muñecas parecen mover la cabeza y las extremidades, incluso algunas llegan a seguirte con la mirada, o al menos así lo afirman muchos de los curiosos que se desplazaron hasta el lugar. Solo Julián Santana supo lo que realmente ocurrió, si es que de verdad pasó algo. En cualquier caso, todo dependerá de las creencias de cada uno, aunque independientemente de las leyendas el lugar merece ser visitado al menos una vez en la vida. Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos, las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta.
Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro color negro con detalles de oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo. Un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima. Los citadinos tenemos suerte pues el charro negro solo acecha en las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos que viajan solos. Dicen que es porque los solitarios son una presa fácil. Quizás sea por el miedo que sienten y que a veces los incita a tomar malas decisiones. Pero, ¿sabías que aquel espectro alguna vez perteneció al mundo de los vivos? La leyenda cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia. El inicio de la maldición. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido, a veces incluso, no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado, poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después, murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida: invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente, Lucifer se apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio, era su alma. El charro, en ese entonces era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y aceptó. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente, se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El cobro de la deuda. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y, por cobardía, comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que, en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche, para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez, con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero, como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo, encabritado, trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia te es fiel, por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque, de vez en cuando, quiero que hagas algo por mí, cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche, algún viajero, traicionado por su avaricia, tome su lugar. Solo así, el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. En el corazón de Coyoacán, en el barrio de Santa Catarina, se encuentra el famoso Callejón del Aguacate. Una calle empedrada que no tiene más de 4 metros de ancho. Sus inmuebles viejos y de estilo colonial hacen que esta arteria sea a la vez preciosa y aterradora, una combinación mortal que desde hace 100 años la han convertido en el refugio de muchas escabrosas leyendas que todavía hoy resuenan en el tiempo.
De entre todos los mitos que hay acerca de este misterioso callejón, hay uno que se remonta a los años 30, cuando llegó a vivir ahí un militar cuya cabeza estaba atrofiada debido a sus terribles experiencias bélicas que había vivido. Para aliviar sus ansiedades del pasado, todos los días este ex soldado salía con su uniforme a tomar el aire y le daba largas vueltas al barrio. Según la leyenda, en estas largas caminatas se le aparecía un niño fascinado con las medallas que el soldado portaba en su camisa, y con mucha ingenuidad se le acercaba y le pedía que jugaran. Esta petición enervaba los ánimos del militar, tanto que un mal día decidió terminar violentamente con la vida del pequeño, dejando como testigos de esto a un frondoso árbol de aguacate que está en la mitad de la arteria y a un misterioso monje que, desde las ventanas de su claustro, vio la escena. Tras el incidente, el atormentado hombre se arrepintió de haber cometido su horrible asesinato, y con el objetivo de sanar sus demonios internos, mandó poner en la esquina del callejón el altar de una virgen, para que cada persona que pasara por ahí expiara sus pecados con un Padre Nuestro. Desde esa época hasta ahora, hay quienes aseguran que cuando uno se acerca al antiquísimo árbol de aguacate, que todavía yace en el centro del callejón, se pueden escuchar los gemidos del niño. Incluso hay personas que afirman haber sentido la presencia del infante y hasta han visto su rostro incrustado en la corteza del árbol. Se crea o no se crea en fantasmas, vale la pena visitar el emblemático callejón del aguacate en Coyoacán, un lugar que huele a pasado y en el que el tiempo parece haberse detenido. Hay tantas leyendas que acechan esta calle, que no sabrás si será buena idea pasar por ahí. Como citadinos, nos damos cuenta de que nuestra urbe es una de las metrópolis más grandes que hay. Basta con conocer algunas de todas las largas avenidas que cruzan para entender su amplitud. Aún más, su extensión se puede apreciar cuando contemplamos las montañas que nos rodean. Pero, a pesar de toda esta grandeza, la capital mexicana conserva algunas pequeñas y emblemáticas calles. Arterias que se han quedado intactas en la inmensidad y que todavía guardan en su interior, no solo la arquitectura de otros tiempos, sino también un conjunto de leyendas e historias escabrosas. Tal es el caso del Callejón del Diablo, una callecita muy angosta que se ubica en el corazón de Colonia Mixcoac, cuya rara estética, llena de paredes inmensas pintadas de naranja, podría ser el escenario perfecto de cualquier filme de horror. Según lo indican algunas crónicas viejas, el desconcertante nombre de la calle proviene de las habladurías de la gente del barrio que en otra época aseguraban haber visto en este estrecho callejón al mismísimo Lucifer deambular por sus rincones. De entre los pocos valientes que lo llegaron a atravesar, había un borracho que, distraído por su estado, decidió tomar el Callejón del Diablo como atajo. Tras adentrarse, a unos metros detectó a un personaje recargado en un helecho, y aunque en un principio parecía una persona normal, de pronto un misterioso destello de luz cayó sobre la arteria y develó el terrorífico semblante de la criatura. Al contemplar la imagen, el ebrio intentó correr, pero sus pies se quedaron pegados al piso hasta que la terrorífica visión se desvaneció. Aparte, no es lo único que se ha escuchado, otra leyenda cuenta que un día apareció el cuerpo de un usurero llamado Julio. Este hombre había pasado su vida persiguiendo personas para cobrarles deudas y, de acuerdo a los rumores, su muerte se debió a un altercado que tuvo con el mismo diablo que lo estaba castigando por su horrible comportamiento. Ya sea que creamos o no en fantasmas, estas historias nos permiten entender que en esta extraña y hermosa ciudad del mundo, todo rincón tiene una historia asombrosa que contarnos. Solo tenemos que caminar más seguido y por qué no escuchar lo que nos cuentan los espacios y el tiempo. En una noche de mayo de 1982 se reúnen en la casa, Carlos Trejo, su hermana Norma, Jorge y Luis, de 12 y 14 años respectivamente, Sol Mariana C., Sofía C., a la sazón, primera esposa de Trejo, y Emanuel, novio de Norma Trejo. El motivo de la reunión era contactar con el espíritu de un exnovio de Norma, fallecido en un accidente de coche, empleando un tablero o ouija. Tras empezar la sesión empezaron los fenómenos paranormales tipo poltergeist.
A través de la ouija se fueron deletreando mensajes obscenos. Según la leyenda, el tal Emanuel comenzó a convulsionar y a escupir espuma por la boca. Se desplomó para posteriormente gritar: nunca podrán parar lo que ustedes desataron. Casa 51 de Cañitas. Nótese el logotipo de los cazafantasmas de Trejo, con la imagen de su monje imaginario. Según testimonios de los presentes, cuando rociaron agua bendita al presunto poseso, este comenzó a gritar: me quema, me quema. Aunque, posteriormente, Sol Mariana mencionó que no era más que agua del grifo. Cuando todo pasó, Emanuel aseguró no recordar nada de lo que había sucedido. Ya desde ese mismo momento, comenzaron los problemas. Ruidos, golpes, objetos volando, etc. Sin embargo, las invenciones para aderezar la historia no terminan de ese modo. Norma Trejo afirmó haber visto una sombra encapuchada que quiso agarrarla con manos en forma de garras. Pero gracias a un crucifijo que allí estaba, el ser se asustó y desapareció cinematográficamente en medio de humo y niebla. A la mañana siguiente se acercaron a la iglesia del lugar a pedir ayuda y respuestas. El cura que se encontraba en la iglesia no reparó en afirmar que los ayudaría. Decidió acercarse hasta la casa para poder exorcizarla y sacar al ser o seres que pudieran habitar allí. El rito se inició y enseguida empezaron los fenómenos extraños a aparecer. Las puertas se abrían y cerraban, las ventanas se agrietaron, la Biblia se cayó abierta y sus páginas se encontraban llenas de sangre. Después todo se calmó y el cura avisó que sus exorcismos no habían sido suficientes para que el espíritu desapareciera. Tendría que hablar con obispos sobre el tema y escuchar sus consejos. Pasaron los días y los sucesos parecían que habían remetido. Un día Emanuel y los demás fueron a visitar al cura que los ayudó para informarle que ya no ocurría nada en la casa. Pero cuando llegaron a la iglesia se llevaron una sorpresa. El encargado les comentó que el padre había fallecido la misma noche que volvió del exorcismo. Todos se quedaron pálidos después de la tremenda noticia. Y sus temores y preocupación iban en aumento. Así que decidieron ir en busca de una hechicera o bruja a ver si les podía ayudar en el caso. Esta les obsequió con un amuleto para protegerlos de cualquier mal, pero no muy convencidos con la solución volvieron al día siguiente a ver a la bruja para otro remedio, un poco más eficaz. Cuando llegaron a la casa de la mujer les sorprendió no encontrar a nadie en el lugar. Y aún más, la casa tenía muy mal aspecto, como si hubiese pasado muchos años abandonada. En la calle solo había unos niños que jugaban y estos les preguntaron que a quién buscaban. Ellos contestaron que a una señora que vivía allí. Los niños diligentes les dijeron que allí no vivía nadie desde hace más de 20 años. Que sí, efectivamente, esa casa era de una bruja pero que hacía mucho que había muerto. Hoy solo se sabe que de las 7 personas que realizaron la ouija y habitaron la casa, 4 murieron en ella. 2 personas más murieron en accidentes de coche cuando se dirigían al lugar de la casa para investigar o ayudar a deshacerse del espíritu maligno. El único que sobrevivió fue Carlos Trejo, cuya esposa murió después de dar a luz una niña que ahora él cuida con esmero. La muerte de su mujer fue muy extraña, ya que enfermó de una enfermedad rara que los médicos no supieron diagnosticar. El extraño mal de su mujer le estaba absorbiendo la vida, cada día se iba consumiendo su energía, hasta llegar a su muerte. Cuenta la leyenda que al final de la noche, aborda el tren un hombre joven agotado después de una extensa jornada laboral. Este hombre tomó el último tren de la noche y debía bajarse en la estación terminal conocida como Barranca del Muerto, pero el cansancio pudo más y se quedó profundamente dormido. Al despertar sería testigo de uno de los sucesos más aterradores de toda su vida. El hombre, completamente agotado, se quedó dormido y cuando despertó el tren estaba en la más absoluta oscuridad, había pasado la última estación terminal y estaba apagado en la profundidad del túnel.
El joven no escuchó la llamada de llegada a la estación, así como tampoco el timbre que indica que las puertas del vagón están a punto de cerrarse. Aunque un poco asustado, el hombre ya se había resignado a que debería pasar el resto de la madrugada en ese lugar y esperar hasta las 5 de la mañana cuando el sistema de metro vuelve a abrir sus puertas. Fue entonces cuando escuchó unos extraños ruidos que le helaron la sangre. Rápidamente buscó su encendedor y trató de buscar de dónde provenía el ruido. Con el encendedor en la mano pudo visualizar un forcejeo hacia el final del vagón. El hombre se acercó cauteloso en busca de respuestas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca pudo observar como una criatura de unos 2 metros de alto, delgado, de piel amarillenta, garras alargadas y ojos rojos se abalanzaba sobre otro hombre que parecía ser un indigente, mordiéndolo en el cuello y atacándolo como si de un cazador y su presa se tratara. De repente, esta terrorífica criatura fija su mirada en el extraño que los observa. El hombre preso del pánico corre por su vida y sale por una de las ventanas del tren. Mientras corre a lo largo del oscuro túnel puede escuchar cómo la criatura intenta alcanzarlo, hasta que finalmente logra llegar a la estación y el ruido desaparece. Mirando la vidriera de una pequeña tienda de vestidos de novias en Chihuahua, México, se encuentra una figura alta y esbelta, vestida también con un traje de novia. Durante casi 90 años, este maniquí increíblemente realista de la tienda de novias La Popular, ha seducido a visitantes de todas las partes del mundo. La pálida piel del maniquí, sus manos venosas, las arrugas en sus palmas, y sus uñas desgastadas hacen que muchas personas estén más que convencidas de que la Pascualita, como se la conoce popularmente, no es en realidad un muñeco, sino un cadáver embalsamado en perfecto estado de conservación. La Pascualita, o la Chonita, apareció por primera vez en las vidrieras de esta conocida tienda nupcial el 25 de marzo de 1930. Los ojos vidriosos del maniquí, su pelo real y el rubor de sus tonos de piel sorprenden inmediatamente a los transeúntes, incluidos los propios empleados de la tienda. No pasó mucho tiempo antes de que alguien observara la sorprendente similitud entre el maniquí y la hija recién fallecida de la dueña de la tienda. Según la leyenda, Pascuala Esparza, la dueña de la tienda, tenía una hermosa hija, su nombre se pierde en la historia, quien se iba a casar con su amor. Trágicamente, el día de su boda, una araña viuda negra la picó y murió. Pascuala Esparza se quedó tan afectada por la pérdida de su hija que quiso preservar su cuerpo, por eso fue momificado y colocado en la vidriera del negocio de modo que siempre pudiera ser la novia que no llegó a ser. Con la propagación de los rumores, los lugareños se sintieron molestos y la propietaria comenzó a recibir llamadas telefónicas de acoso. Pascuala Esparza negó la acusación. La Pascualita no era más que un maniquí muy elaborado y bien hecho, dijo ella. Pero fue demasiado tarde. Nadie le creyó. Con los años, la historia se ha vuelto más y más imaginaria, como las supuestas visitas nocturnas de un mago francés enfermo de amor que la llevó de nuevo a la vida y desde entonces baila con ella todas las noches, bebiendo y celebrando el poco tiempo que pueden estar juntos. También existen toda una serie de cuentos espeluznantes de que su mirada sigue a los clientes que se acercan a la tienda, o que cambia de posición cuando nadie está mirando. Tal vez, al actual propietario de la tienda, Mario González, le encanta mantener viva la leyenda. 2 veces por semana, su ropa se cambia tras las cortinas, como para preservar su pudor. Se dice que solo a unos pocos empleados cercanos y de confianza se les permite vestirla y desvestirla. Un empleado que la vio desnuda cree que el cuerpo no era el de un maniquí. Los verdaderos creyentes dejan flores y velas fuera de la tienda y otros tributos. Para algunos, la Pascualita ha alcanzado el estatus de una santa. Se dicen que a sus pies suceden los milagros. Mario González disfruta de la fama y la gente que la Pascualita trae a la tienda, y tiene la intención de que siga siendo así. En la ventana detrás de la cual se coloca el maniquí, se muestran con orgullo las palabras "La casa de Pascualita". Cuando se le preguntó si la novia es realmente una novia, él solo sonrió y sacudió la cabeza. Que si es cierto, mucha gente cree que lo es, pero realmente no podría decirlo.
vez una señora que vivía en el barrio de la Asunción, perteneciente a la alcaldía Xochimilco, fue con su familia a la fiesta del pueblo de San Pablo Ostotepec, uno de los pueblos originarios de Milpa Alta. Iban caminando por un camino de brecha en plena oscuridad, rodeados de enormes árboles, cuando de pronto escucharon los sollozos de una mujer. No hicieron caso, pues sabían que por esos lugares espantaban desde la época de la Revolución. Pero el llanto era tan triste que se apiadaron y decidieron ver de dónde provenía. Entonces se dieron cuenta que arriba de uno de los árboles había una mujer que les pidió que la bajaran. Los hombres de la familia subieron al árbol y la bajaron. Cuando llegaron al suelo se dieron cuenta de que la mujer no tenía piernas de la rodilla para abajo. En una mano llevaba una olla llena de sangre, y junto a ella se encontraba un brasero y una escoba de varas de jarilla. Arrastrándose por el suelo, la mujer les pedía a los presentes que la llevaran a su casa. Sin embargo, decidieron llevarla a la presidencia municipal de Xochimilco, pues ya se habían dado cuenta que se trataba de una bruja. El prefecto le preguntó a la mujer lo que estaba haciendo por en ese camino, y la mujer contestó que por las noches se dedicaba a chuparles la sangre a los bebés, y que el amanecer la había sorprendido, razón por la cual ya no pudo volar para regresar a su pueblo y se quedó atrapada en la copa del árbol. Le suplicó al prefecto que fueran a su casa para traerle sus piernas que se habían quedado en la cocina. Varios hombres fueron. Cuando tocaron a la puerta les abrió su esposo, y le dijeron que les dejase pasar para recoger las piernas de su mujer. El hombre se quedó pasmado de asombro. Al llegar a la cocina vieron las dos piernas que formaban una cruz sobre las cenizas del tlecuil. La bruja les había advertido que por nada del mundo fueran a quitar las cenizas que estaban en los muñones de sus piernas, pues entonces no podría volvérselas a colocar, y que para llevarlas las envolvieran, con mucho cuidado, en una manta. El prefecto le preguntó a su esposo si sabía que su mujer era una bruja que chupaba la sangre de los bebés. Pero el esposo afirmó que no sabía nada. Solamente había notado que con mucha frecuencia comían moronga y que nada sabía de dónde procedía la sangre. La bruja salió libre, a falta de pruebas contundentes, después de haberse colocado sus piernas. El matrimonio se vio forzado a abandonar el pueblo de Xochimilco, pues los pobladores estaban dispuestos a quemarla en una pira. Deseaban hacer justicia, pero no lo consiguieron y se quedaron con dos palmos de narices. La bruja vivió muchos años y siguió con su sanguinaria actividad, y el esposo continuó comiendo rica moronga guisada. Cuenta la leyenda que en una casa localizada en la tercera sección del bosque de Chapultepec, muy cerca del Panteón Dolores, vivía una anciana conocida como la tía Toña, la cual poseía una gran fortuna heredada de su esposo, el cual era un importante comerciante. La tía Toña era una mujer solitaria pero también muy bondadosa, y al no tener en qué gastar su fortuna, decidió ayudar a niños en condición de calle con vestido, alimento y techo. Sin embargo, los niños al no tener educación empezaron a mostrar rebeldía y a hacerle la vida imposible. Un día la paciencia de la tía Toña se agotó y mató a todos los niños a punta de golpes. Hecho posterior, los arrastró uno por uno para arrojarlos por una barranca que daba a un caudaloso río. Después de todo esto, la mujer se sintió muy culpable, y su cargo de conciencia no la dejaba vivir en paz, razón por la cual, se encerró en su habitación y se quitó la vida. Se cree que el cuerpo aún se encuentra dentro y es una de las razones por las que se siente toda esa energía tan fuerte y tan pesada alrededor de la mansión. Diversas personas han querido adentrarse a la casa pero no han tenido éxito. El camino es muy boscoso y empedrado, hecho por el cual se dificulta acercarse. Cuentan que en los alrededores se sienten presencias y se escuchan gritos de los niños que fueron asesinados, y que en una de las ventanas puede observarse la silueta de lo que podría ser el espíritu de la tía Toña. Actualmente la casa de la tía Toña se encuentra vigilada y las mismas personas que la cuidan han sido testigos de acontecimientos extraños que siguen manifestándose, entre ellos algunos accidentes de personas que han querido acercarse a la casa.
La fogata ardía y las llamas se agitaban como si quisieran escapar de algo. De repente, todo quedó en silencio, ya nadie se reía, nadie hablaba. Solo permaneció el susurro de un viento frío que acariciaba nuestros rostros y movía nuestros cabellos. Entonces, como si se tratara de una película de terror, una mujer emergió de entre los árboles. Todos sabíamos de quién se trataba, nuestros abuelos y padres nos habían advertido de su existencia. La Llorona, cuidado con la Llorona. Traté de decirme a mí misma que no era real, que no podía serlo, pero en la realidad se hizo un surco que me impidió. La mujer gritaba y sentí que mi piel se estremecía. Miré los rostros de los demás y una palidez extraña los había invadido. Sus cuerpos estaban quietos como si temieran llamar la atención de aquel ente. No puedo negarlo, yo también tenía miedo. Quise moverme pero la Llorona estaba demasiado cerca de mí, las piernas simplemente no me respondían. De pronto, sus gritos cesaron y una calma tenebrosa invadió el ambiente. Sin embargo, el silencio no duró mucho. De pronto, la Llorona levantó el velo que le cubría el rostro. Como si se tratara de un rito demoníaco, dejó al descubierto su rostro pálido y demacrado. Sus ojos parecían hurgar en lo más profundo del alma. Me miró e intenté desviar la vista pero una especie de magia me lo impedía. La contemplé y entonces comenzó a hablar y... No, yo no era como me ven ahora, yo era hermosa, no estos despojos de mujer atormentada, pero fue su culpa. La culpa de ese hombre. Él me engañó, me destrozó el corazón. Dijo la Llorona con una voz tan afligida como si fuera capaz de revivir el momento que la trastornó una y otra vez. Yo lo amaba, pero éramos muy distintos. Él era un criollo, sus padres eran ricos y yo no tenía nada, solo mi amor, así que sin pensarlo me entregué a él. Formamos un lazo que dio como fruto dos pequeños y mis hijos. Pasaron algunos años y el amor que creí que sería para siempre se terminó. De la manera más cruel me dijo un día voy a casarme, y yo me volví loca. Le dije que no podía hacer eso, que yo lo amaba, que teníamos dos hijos, pero él me tomó de las manos violentamente y dijo que yo era una cualquiera que solo quería su dinero y dijo que yo no lo amaba y que me quitaría a mis hijos. Mis pequeños hijos y así que esa noche supe qué tenía que hacer, él no podía llevarse a mis criaturas, yo no podía permitirlo. Esa misma noche fui por ellos y les dije que iríamos de paseo y... caminamos, mis hijos iban muy contentos, recuerdo sus saltitos y su alegría tan infantil, tan inocente. Casi me arrepentía de lo que estaba a punto de hacer pero, justo cuando llegamos a la orilla, escuché una voz que gritaba mátalos, mátalos. La voz no se detenía y no sabía qué hacer. Quería que se callara pero no lo hacía. Una terrible ira me invadió y recordé al canalla que me había humillado, que quería quitarme a mis hijos. Sentí como todo el amor que le tenía se transformaba en odio. Sin pensarlo más tiempo tomé a mis hijos y sumergí sus cabecitas en el agua. Los niños luchaban por su vida, daban golpes al agua, pero yo no dejaba de presionar sus cabezas hasta que de repente ya no se movían. Entonces comprendí lo que había hecho. La voz ya no hablaba y un dolor agudo, como espada, me trepó por el cuerpo y se incrustó en mi pecho. Había matado a mis hijos. Yo, su propia madre, quien tenía que cuidarlos y protegerlos, les había arrebatado la vida, no pude más. La gente no entendería. Nadie podría entenderlo y una madre que mata a sus propios hijos. Así que me metí al río hasta que el agua cubrió por completo mi cuerpo y de repente ya no sentía dolor. El espectro terminó el relato y una lágrima tras otra humedecía su rostro. Me pregunté cómo podía un hombre usar de esa forma a una mujer, también me alarmó que una madre pudiera asesinar a sus hijos y, peor aún, me heló la idea de hasta cuándo tendría que vivir con la carga de tan terrible dolor. La Llorona nos lanzó una última mirada. Se fue mientras gritaba aquella frase que terminó de helarnos la sangre. ¡Ay, mis hijos! En ese momento, hasta el aire pareció entristecerse. El grito de la Llorona se alejó de nosotros igual que ella, pero el silbido del viento permaneció como el recuerdo de una desgracia latente que sería imposible olvidar.
Allí, donde hoy funciona lo que el presente llama Vía Rápida, y Río Consulado, que es el nombre de una estación del metro de la Ciudad de México, alguna vez fue zona de oscuridad y miedo. Allí estaban los dominios de un hombre que gustaba de vestirse con cierta elegancia ranchera, con entallados pantalones y vistosos chalecos. Por dentro, aquel hombre llevaba una tormenta, un infierno de emociones que cada tanto afloraba y le llenaba las manos de sangre. Los archivos médicos y criminalísticos conservan su nombre. Se llamó Francisco Guerrero, pero las consejas populares, la prensa de nota roja de tiempos idos y los afanes de la cultura científica porfiriana lo conocieron también como el Chalequero, quien entre 1880 y 1888 mató a una veintena de mujeres, y así se convirtió en uno de los habitantes distinguidos de la historia criminal mexicana. Contemporáneo de Jack el Destripador. La fascinación que ejercen los asesinos múltiples no entraña valoraciones positivas. Es una mezcla de desconcierto, de asombro ante lo que parece inexplicable, de lo que no se considera como propio de la especie humana, y que, sin embargo, está allí, como una bofetada al rostro de las buenas conciencias o de las sociedades que alimentan todos los días sus afanes de progreso. La violencia que llega al extremo, que es la que ejerce esta clase de asesinos, es un foco rojo que se enciende y alumbra la vida diaria con sombras distintas. Así ocurría en el Londres de 1888, cuando Jack, aquel que escribía cartas desde el infierno, cometió media docena de asesinatos que bastaron para colocarle en la sección selecta de la criminalidad universal. Pero por esos mismos días, en los márgenes del río Consulado, en las afueras de la Ciudad de México, también aparecieron cadáveres de mujeres. El responsable resultó ser un hombre que se acercaba a los 50 años, y que, con su cuchillo de curtiduría en la mano, se convirtió en personaje de planas y planas de la prensa de todos niveles. Había un destripador mexicano. Era el degollador del río Consulado, el Barba Azul mexicano, el destripador del río Consulado. Después, cuando se le detenga por primera ocasión y se conozca su nombre, su historia, la cadena de sus crímenes, también se forjará su breve apodo, el Chalequero. Con su aparición se dio ese orden al que tan afectos eran los funcionarios porfirianos a los eslabones retorcidos que, desde hacía años, aparecían en los márgenes del río Consulado en forma de cadáveres femeninos, y que, por tratarse de mujeres dedicadas a la prostitución, apenas merecían unas líneas en los espacios que la incipiente prensa industrializada, los periódicos de a centavo, dedicaba a los hechos de sangre. Pero de repente, esa colección de cuerpos rotos adquirió orden y sentido para la criminología mexicana, que daba sus primeros pasos, y la sociedad miró con nuevos ojos a Francisco Guerrero. Estaban frente al primer asesino serial que aparecía en el país. La aparición del homicida. Francisco Guerrero era un hombre nacido en el Bajío, en algún momento de 1840. Su infancia, se supo después, fue como la de tantos otros mexicanos nacidos en la miseria. Sin padre, con una madre que recurría a los golpes como elemento formativo. Esa circunstancia puede influir, pero no determina por completo al asesino en que se convertiría. Tenía 22 años cuando se fue a la Ciudad de México, en busca de horizontes mejores. Adquirió el oficio de zapatero. Es uno de tantos que, mientras las élites políticas y militares escriben las grandes páginas de oro de la historia patria, van labrándose a duras penas el camino de la sobrevivencia. De muy lejos llegaban los ecos de las andanzas de Jack el Destripador. Tal vez el foco rojo que se había encendido en los barrios miserables de Londres fueron el acicate que llevó a algunos vecinos de una mujer que en vida se llamó Lucía Gallardo, a denunciar a aquel hombre que se vestía con tanta corrección. Ese, habitante del rumbo de Peralvillo, era conocido por violento, por maltratador de mujeres, por vestirse con toda la elegancia que puede pagarse con su oficio. Lucía, la víctima, se dedicaba a la prostitución. Su cadáver, ultrajado y degollado, había aparecido a las orillas del río Consulado. Pero había quien conociera a Lucía, quien le diera materialidad más allá del calificativo con que la profunda desigualdad le quitaba emociones y sentimientos. Una prostituta. Ella tenía vecinos, acaso amigos, que se dieron cuenta que, la última vez que vieron a Lucía con vida, estaba en compañía del peculiar personaje, a quien, más tarde, algunos hasta describirían como carismático, capaz de galantear con éxito a una mujer.
Se descubren los crímenes. Cuando Francisco Guerrero fue detenido como presunto culpable de la atroz muerte de Musia, afloraron todos sus secretos, que ni eran tantos, porque, como se sabría, no era raro que el personaje se jactara de haber cometido varios asesinatos, siempre en la persona de mujeres pobres orilladas por la miseria a la prostitución. No solo era Musia. Aparecieron en sus palabras Candelaria Mendoza, María Muñoz, María de Jesús González, Francisca Rivero, a quien también llamó la Chíchara. Así la cadena juntó 20 eslabones. Los cuerpos de varias de aquellas víctimas habían sido abandonadas en los márgenes del río. Y lo que pudo ser, al principio, un homicidio de expediente, un caso como tantos, se convirtió en fenómeno. Los periódicos se toparon con una materia prima que generó páginas memorables. Acuñaron sobrenombres. El más sencillo, pero claro por su contundencia, era el Destripador Mexicano, señal de la buena prensa que, hasta en México, tuvo el célebre y aún incógnito Jack. El gran público, hasta el que no sabía leer, empezó a no perderse todos los hallazgos, por pequeños que fueran, que las autoridades y la prensa hacían en torno al ahora famoso asesino. Así se supo que varias de las mujeres asesinadas entre 1880 y 1888, cuyos cadáveres habían aparecido en las cercanías del río Consulado, eran víctimas del chalequero. El rompecabezas se armó. Francisco Guerrero empezó a hablar de sus crímenes. Solía requerir los servicios de alguna prostituta, y el resultado era el mismo. La golpeaba, la violaba y luego la degollaba con su cuchillo de curtidor. A veces llegó a decapitar a su presa. Pronto aparecieron testimonios de los vecinos de su barrio. El criminal llegaba a jactarse de sus crímenes, porque para él, las mujeres valían muy poco, nada. Matar a una de ellas, si bien lo hacía sentirse poderoso, era tan intrascendente como matar a una mosca. En la profunda desigualdad del México porfiriano, aquellos que decidieron que la muerte de Musia no podía quedar impune hicieron la diferencia. Pero para entonces, Francisco Guerrero ya había matado, por lo menos, a otras 19 desdichadas. Carlos Roumagnach, uno de los primeros criminalistas mexicanos, lo describió como un criminal nato. Apareció una mujer que dijo llamarse Emilia, y tener oficio de lavandera. A ella, se le acercó el asesino, pero la dejó creyéndola muerta, y por eso se salvó. Su declaración y la denuncia por la muerte de Musia permitieron condenarlo. La sentencia de muerte que le tocaba fue conmutada por Porfirio Díaz, por 20 años en la horrible cárcel veracruzana de San Juan de Ulúa. Un error burocrático lo puso en la calle, liberado, en 1904. Pero en 1908 volvió a la cárcel. Había matado y violado a una anciana que lo hizo enojar. Un reportero de El Imparcial, con buena memoria, se dio cuenta de que aquella mujer muerta, hallada a orillas del consulado, era otra víctima del chalequero. Esta vez hubo testigos que lo vieron atacar a la mujer, que lo miraron lavándose la sangre en las aguas del río. Nuevamente se le condenó a muerte, pero la enfermedad lo mató antes de que se cumpliera la sentencia. El chalequero murió en una cama del viejo Hospital Juárez, de enfermedades no clarificadas, acaso de un golpe en el cráneo. Lo que aún horroriza y lo que aún inquieta, es que jamás emitió una sola palabra de arrepentimiento. Cuentan los viejos llaneros que hace cientos de años existía en los llanos orientales una mujer muy hermosa con un cuerpo de palma real y una larga, negra y fina cabellera que pendía hasta sus caderas, un cutis piel canela y unos lindísimos ojos grandes azules. Esta codiciada mujer silvestre se casó con un hombre recio y faculto, conocedor de la sabana, que respondía al nombre de Esteban. La existencia matrimonial fue relativamente corta. De esta unión alcanzaron a nacer 2 hijos hombres, el primero
primero llevó el nombre de Sigifredo y el segundo heredó el de su padre, Esteban. Don Esteban, el amo de la casa, era un hombre parrandero, tomatrago y gembrero, músico y extraordinario coplero. Un buen día, don Esteban se alistó para ir a un San Pascual bailón, nombre que se le da en el llano a las fiestas habaneras, pero por razones que solo él sabía, no quiso llevar a su esposa Candelaria, situación que despertó violento disgusto en la linda mujer criolla y, tanto sería su ira, que la fatal decisión de que si Esteban no la llevaba, pues él tampoco iría ni a este ni a ningún San Pascual bailón. Sin pensarlo dos veces, Candelaria tomó un hacha de rajar leña y en presencia de sus dos hijos mató a su esposo, obligando a sus dos retoños a ayudar para enterrarlo en la sabana. Doña Candelaria, al quedar viuda, fue objeto de un ramillete de galanes llaneros que querían reemplazar al difunto, pero ninguno fue aceptado por la bella Orquídea. La viuda Candelaria se dedicó como madre a levantar a sus dos hijos, sin permitir que nadie mancillara su condición de mujer viuda. De esta forma transcurrió su vida hasta que Sigifredo, su hijo mayor, alcanzó la edad de 14 años y se convirtió en un elegante joven de ojos azules al igual que ella. Lo convirtió en su inseparable compañero y comenzó a dormir en la misma cama, hasta convertirlo en su amante. No permitía la viuda madre que ninguna otra mujer del vecindario pusiera los ojos sobre su hijo y segundo marido, pues le asaltaba el temor que su felicidad fuera invadida por alguna chica casadera del lugar. Así fue pasando el tiempo hasta que Esteban, segundo de sus hijos, alcanzó los 14 años, era indudablemente dueño de una mejor estampa que la de su hermano mayor, joven de grandes facultades y de finos modales. Todo lo anterior despertó el interés de su ya depravada madre hasta llegar a intentar realizar lo mismo que con su hermano, es decir, convertirlo en su amante. Esteban, que era un muchacho de sana moral, rechazó totalmente las pretensiones de su madre, pues él, a pesar de su ignorancia, sabía y entendía muy bien ella era su madre y como tal no podía ser su amante. El rechazo de Esteban causó tanta decepción en la mujer, pensó, al igual que lo hubiera hecho con su marido, que si no era para ella no sería para ninguna otra mujer. Con el pasar del tiempo la viuda Candelaria murió y al subir a rendirle cuentas al Señor Supremo, este la castigó condenándola a errar por las sábanas convertida en bola de fuego, que pierde a los caminantes. Otra versión dice que es el espíritu de una mujer que decapitó a su único hijo que iba a ser obispo, por lo cual fue condenada a errar por los caminos, convertida en la bola de fuego, que pierde a los caminantes. La bola de fuego se acerca al caminante solitario, el cual debe maldecirla ya que cualquier rezo la atrae. Otra forma de evitar la persecución es llevando el cabo de soga arrastrando, como también desmontarse del caballo y tenderse boca abajo hasta que se aleje. En cuanto a la frecuencia de su aparición, se dice que la bola de fuego es constante en la semana del concilio, semana antes de Semana Santa y que se denomina en el llano como la de buscar comida. También aparece con frecuencia en los meses de verano, por lo que se ha considerado que es un producto de la ilusión óptica, producida tal vez por el reflejo del sol en las secas sábanas de Arauca. Cuenta Benjamin Radford, del Comité para la Investigación Escéptica, de Estados Unidos, que la primera persona que vio al chupacabras fue Madeleine Tolentino, de Canovanas, este de Puerto Rico, en 1995. Tolentino lo describió como un ser terrorífico, parecido a un extraterrestre, que pasó frente a la ventana de su casa. Luego, otros pobladores lo describieron como una criatura bípeda, de entre 1,20 y 1,50 metros de alto, con grandes ojos, púas a lo largo de su espalda y largas garras. Esta bestia, como la llamaba la gente, era responsable por la muerte del ganado, al cual le succionaba toda la sangre a través de perforaciones en el cuello. Luego de que se hicieran públicos otros ataques, y de que los medios comenzaran a reportar nuevas víctimas que aparecían sin sangre en sus cuerpos, la leyenda del chupacabra se volvió viral. Primero recorrió toda la isla, luego se hizo presente en América Latina y el sur de Estados Unidos. En internet encontró una perfecta caja de resonancia, impulsada además por los fanáticos de los objetos voladores no identificados y creyentes de teorías de conspiración. Un nuevo monstruo. A principios de la década del 2000, hizo su aparición un chupacabras diferente.
Esta versión guardaba rasgos de la criatura que había sido avistada en los primeros reportes, pero ahora se parecía menos a un extraterrestre. De hecho, ahora lo describían como un animal sin pelos en la piel, que se desplazaba en 4 patas, como los perros. El cambio de apariencia no le hizo perder credibilidad, por cuanto había testigos que reportaban haberlo visto y, por supuesto, estaban los cuerpos criaturas que habían sido encontradas o cazadas. Como científico e investigador, Radford vio aquí una oportunidad de oro. Cuando tienes un cuerpo, todo cambia. Puedes tomar muestras de ADN, muestra de huesos, tienes morfología, dijo Radford. Al principio era escéptico sobre la existencia de la criatura. Al mismo tiempo estaba consciente de la posibilidad de descubrir un nuevo animal. No quería ridiculizar el caso o descartarlo. Si el chupacabras era real, quería encontrarlo. El punto obvio para comenzar la investigación fueron los cuerpos del chupacabras. En su mayoría aparecieron en el estado de Texas y otras zonas en el sureste de Estados Unidos. Radford contabilizó 2 en total. Realmente eran tan horribles como las descripciones hechas por los testigos. Sin pelos, demacrados y con la piel aparentemente quemada. Las expectativas se fueron disipando luego que las pruebas de ADN revelaron una realidad bastante corriente. Los cuerpos eran perros, coyotes o mapaches, e incluso uno era un pescado. ¿Cómo pudieron confundir estos animales con monstruos extraterrestres? El motivo por los que estos animales fueron identificados como chupacabras fue porque perdieron el pelo. Tenían sarna sarcóptica causada por ácaros, lo cual es muy común, comenta Radford. La profesora Jason Diesel, de la Universidad de Texas A&M y especialista en enfermedades inflamatorias de la piel, confirmó esta versión y agregó que esta enfermedad puede ser lo suficientemente espantosa como para hacer lucir a cualquier animal como un monstruo. Los perros sarnosos son casi calvos, con partes de la piel roja o casi negra, y muy gruesa, explica la profesora. Si a eso le sumas heridas que el animal se realiza cuando se rasca, terminas con un buen prospecto de chupacabras. Pero si los supuestos chupacabras terminaron siendo animales corrientes, aún quedaban los cuerpos de las víctimas para esclarecer el mito. Las víctimas. La explicación de la muerte del ganado también llegó sin mucho misterio. Este tipo de animales por lo general son víctimas frecuentes de depredadores comunes en la zona, como perros o coyotes. No es raro que estos animales muerdan en el cuello cuando atacan, y dejen los cuerpos en el sitio, por lo que la víctima muere de hemorragia interna, sin que muestre otras heridas más allá de las perforaciones en el cuello. En palabras de Bill Schutt, del Museo de Historia Natural en Nueva York, gracias a la bien conocida leyenda de Drácula, las marcas en el cuello suelen ser asociadas a vampiros. Schutt aclara que los animales que de verdad se alimentan de la sangre de otros no actúan de esta manera. Las especies que succionan sangre la obtienen de la superficie de la piel de sus víctimas, no la buscan en la vena yugular. De hecho, si se comparan las características de animales como los murciélagos vampiros con las del chupacabras, es difícil encontrar alguna similitud. Los vampiros son pequeños y sigilosos, con dientes especiales para succionar y un sistema digestivo que les permite extraer nutrientes de la sangre. Una criatura del tamaño de un perro se moriría de hambre rápidamente si se alimenta de sangre, debido a la falta de componentes esenciales como la grasa. Sin embargo, el aspecto de las víctimas puede llegar a confundir. Al respecto, Radford explica que cuando el animal muere, el corazón deja de latir y no hay presión sanguínea. La sangre se filtra hacia la parte más baja del cuerpo, donde se coagula y se espesa. Es lo que se conoce como lividez, y da la impresión de que al cuerpo le han extraído toda la sangre. De modo que si toda la mitología que rodea al chupacabras se derrumba ante las pruebas científicas.
El náhuatl, leyenda típica de México y Centroamérica, es una palabra que viene del náhuatl, nombre que se le da al lenguaje de origen azteca, que significa doble o proyectado, remota desde la época prehispánica con los aztecas. De acuerdo con la tradición prehispánica, los dioses aztecas, mayas y toltecas poseían la facultad de adoptar formas animales para interactuar con el ser humano. Cada dios solía transformarse en uno o dos animales. Cada ser humano está protegido y guiado por un animal. Cuando la persona nace, un animal está rondando el lugar donde estás naciendo y ese va a ser tu animal protector. Normalmente aparece solo en sueños, pero puede dar las acepciones y protegerte en un peligro de tu vida presentándose en la realidad y en un hecho concreto. También puedes tener la habilidad de este animal. Sin embargo, mediante la magia, los brujos y chamanes podían establecer un fuerte vínculo con su nahual, de modo que sus sentidos se agudizaban notoriamente. Pero había otro modo de aprovechar al nahual personal. Quienes se adentraban en el conocimiento de las cosas ocultas, lograban transformarse en su animal guía. De este modo, en México se le conoce como nahual al brujo que tiene la habilidad de transformarse. Este don, que recibían gracias a sus estudios y pactos con espíritus, podía ser utilizado para el bien, generalmente al convertirse en una especie de vínculo con el mundo sobrenatural. Pero también solía ser usado para otros propósitos, como la maldad. Por ello, a los nahuales normalmente se les teme.